Esta es la iglesia Puerta de Esperanza. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor, porque yo te amo, dice el Señor, y porque te amo te corrijo, porque te amo te exhorto, porque te amo te digo esta mañana. No puedes seguir, dice, ocultándote de mí. No puedes seguir, dice el Señor, engañándote a ti mismo. No puedes seguir con los recuerdos del pasado. No puedes seguir, dice, atado a tu esclavitud. No puedes seguir, dice el Señor, teniendo rencor, odio en tu corazón. ¿Cómo pretendes, dice, que de tu corazón salga un agua dulce, dice, si hay tanta amargura, tanto rencor y tanto odio? ¿Por qué no escuchas, dice, mi palabra? ¿Por qué no crees, dice, que te hablo? ¿Por qué no crees que te amo, dice el Señor? Lees, escudriñas, escuchas, preguntas y no encuentras respuesta, dice el Señor, porque estás apartado de mí, porque el rencor, la envidia, el odio, la vanidad, la prepotencia y el orgullo te carcomen cada mañana, dice el Señor. No puedes decir que no es para ti la palabra, no puedes decir que no te amo, no puedes decir que no te exhorto, no puedes decir que no te he provisto, dice el Señor. Mas sin embargo sigues alejado de mí, dice el Señor, porque sigues hundido y esclavizado, dice el Señor, por el hombre. Sigues hundido y esclavizado por la amargura y el rencor. No quieres dar el primer paso, dice el Señor. Mientras no lo des, no sentirás, dice, mi presencia, aunque esté muy cerca de ti. Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar aquí reunidos. Es el penúltimo domingo de este año. El año se nos fue rapidísimo. Sin embargo, creo que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y hemos tenido muchas bendiciones. Oímos la profecía y realmente nos preocupa. A mí me preocupa que haya personas así dentro de la iglesia. No sé cuál podría ser la razón que la persona o las personas que estén en la condición que el Señor nos ha señalado no haya podido en este año cambiar su actitud. Pero bueno, Dios avisa a tiempo. Hemos estado estudiando los mensajes a las iglesias y hemos visto, hemos leído que a cada una de las iglesias el Señor le señala ciertas condiciones que al Señor no le agradaban, ni le van a agradar nunca. Son cartas enviadas por el mismo Dios, el mismo Señor, y Él alerta, advierte, avisa. Sin embargo, la realidad sigue siendo la misma de la que existió en aquel tiempo, el día de hoy. Dios tenga misericordia de nosotros. Estamos en el mensaje de la iglesia de Sardis. De las cartas que hemos visto,
hay una donde se menciona el nombre de un siervo de Dios que lo mataron en el templo. ¿Cómo se llamaba ese siervo? ¿A qué carta o a qué lugar pertenecía ese siervo? Estamos hablando de Antipas, en la iglesia de Pérgamo. Luego el Señor también advierte a la iglesia de Tiatira y le señala situaciones bien delicadas. Menciona, por ejemplo, que en esa iglesia había una mujer llamada, no llamada, sino que se hacía llamar Jezabel. Y esta mujer dice que enseñaba a los siervos de Dios a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y así en cada una de las iglesias que hemos visto, el Señor señala cosas bien delicadas, bien preocupantes. Yo me pensaría, ¿será que estas cartas deben de ser leídas a la iglesia actual? ¿No deberíamos hablar más de amor, de la gracia de Dios y no estar hablando tanto de estas cartas? La verdad es que el tiempo se acababa y el Señor ya resucitado se le aparece a Juan y le dicta estas cartas para que sean leídas en la iglesia. Y eso es lo que estamos haciendo. Porque en la misma escritura, aquí en Apocalipsis, dice: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. O sea, hay una bienaventuranza para la iglesia. Vamos a terminar de ver el mensaje a la iglesia de Sardis. Y habíamos hablado, ¿cómo se le conocía a la iglesia de Sardis? Como, ¿qué clase de iglesia? La iglesia muerta, ¿va? La iglesia muerta. A la de Pérgamo, ¿cómo se le conocía? La iglesia mundana. Y la de Tiatira, la iglesia corrupta. Okay, y ahora a Sardis, la iglesia muerta, que decía que tenía vida, pero que estaba muerta. Entonces nos quedamos, la semana pasada, estábamos tocando el primer versículo del capítulo 3, que el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Bueno, con relación a esa palabra de muerto, o de un conglomerado, una iglesia, un grupo de personas que se llaman cristianas, pero que están muertas, el Señor le habla al pueblo de Israel por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 37, versículos del 1 al 5, dice: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Cuando uno quiere entender con la mente natural la palabra, se va a perder y va a parecer como que la Biblia está diciendo cosas incoherentes, porque lo estamos enfocando desde un punto de vista humano, material. Pero recordemos que la palabra de Dios, normalmente los mensajes son de tipo espiritual. Y hay que
tener ese oído espiritual. Por eso en cada una de las cartas termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque está queriendo el Señor que nosotros tengamos un oído espiritual. Entonces, cuando Ezequiel habla de que la mano del Señor vino sobre él y lo sacó en el Espíritu del Señor y lo puso en medio de un valle, y que era un valle que estaba lleno de huesos. Creo que la historia no declara ningún lugar donde haya habido un valle lleno de huesos y que haya estado un profeta ahí. Pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, vamos a ver que el Señor está hablando y está anticipando un evento interesantísimo, en este caso para Israel, pero que tiene que ver con la iglesia. Cuando se habla de un valle, hay que buscar, hay que indagar en la Biblia a qué valle se está refiriendo el Señor. Y un valle que está lleno de huesos. Entonces, que esté un profeta de Dios como Ezequiel, pensándolo materialmente, que el Señor lo pone en un cementerio, digamos, y que le ordena hablarle a los huesos, nunca fue así, ni va a ser así. Entonces, si buscamos a qué valle se refiere, y viendo los contextos bíblicos, vamos a encontrar que el valle se refiere al de Josafat, al valle de Josafat, donde este rey de Judá venció la coalición de los reinos de Moab y de Amón y Edom. Moab, Amón y Edom. ¿Quién era Moab y Amón? Pues eran los hijos incestuosos de Lot. Y cuando se habla de Edom, se está hablando de los descendientes de Esaú. Quiere decir que esas tres tribus se unieron y fueron a pelear contra Israel, y el rey Josafat los venció en ese valle. Entonces ahí sitúa el profeta el juicio de Jehová contra los gentiles. Entonces esta profecía del capítulo 37 de Ezequiel no era para aquel tiempo, sino que va a ser para el futuro. O sea, cuando se va a desarrollar el juicio contra todas las naciones gentiles. Y eso va a ser al final de los días, después de la restauración de Judá. De hecho, Josafat, que significa Yahvé ha juzgado, o juicio de Yahvé, tiene su significado interesantísimo dentro de la profecía. Joel 3:2 nos dice en relación a lo mismo, y dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, Israel. Y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. El 3:12 de Joel dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Entonces, es una profecía para el final de la gran tribulación. No está hablando literalmente de huesos secos, está hablando de una nación
del pueblo, que es el pueblo de Dios, que el profeta la presenta como una nación muerta espiritualmente, como huesos secos que no tienen vida. O sea, se está refiriendo a personas, no a huesos exactamente. Apocalipsis 16 nos dice: y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es el valle que se va a formar luego que el Señor descienda sobre el monte de los olivos y el monte se parta en dos. Dejará un gran espacio que la Biblia lo denomina el valle de Armagedón, que es el lugar del valle de Josafat. Entonces, Ezequiel está hablando una profecía para el pueblo de Israel. Dice: y él me hizo pasar en derredor de ellos, de los huesos, y aquí eran muchísimos, dice, sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. Los huesos estaban muy secos. Está hablando en sentido espiritual. Está hablando de una sequedad espiritual, de una ausencia de vida espiritual. Y es que las personas, cuando se alejan de Dios, empiezan a morir espiritualmente. Y la profecía del día de hoy tiene relación con esto. Sin embargo, el Señor advierte, avisa, para que uno tome las medidas correctivas y vuelva al camino del Señor. Dice: y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. O sea, ¿qué está viendo Ezequiel en esa visión profética que el Señor le está mostrando? Y ahora el Señor le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? No estaba viendo huesos, estaba viendo personas. Pero que en un lenguaje figurado se está refiriendo a huesos. Y el profeta dice: Señor, tú lo sabes. Porque el único que da vida es Dios. La religión no da vida. Las organizaciones no dan vida. Los líderes religiosos no dan vida. El único que da vida es Dios. Pero es impresionante que el Señor esté dirigiendo este mensaje al pueblo de Israel y que ahora se está repitiendo en la iglesia de Sardis. Y le dice que es una iglesia que tiene nombre de que vive, pero que está muerta. El 4 dice: entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos secos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Los huesos no pueden oír. En un cementerio, los huesos que están ahí no pueden oír. Tienen que ser personas. Pero lo que el Señor está mostrando es la sequedad espiritual de toda una nación. Huesos secos, oír palabra del Señor. Lo que hay que oír es la palabra del Señor. Porque la palabra puede dar vida. La interpretación de este capítulo se refiere a la restauración futura de Israel. Esta restauración tiene que ver tanto con la entidad nacional de Israel como con la restauración espiritual de Israel, que el Señor anunció en el capítulo anterior de Ezequiel, en 36. Pero algunos piensan que se refiere a la resurrección de muertos a partir de Abraham, y no se refiere a esa
resurrección, sino que se está refiriendo a Israel. Pero volviendo al mensaje de esta carta, cuando el Señor le está diciendo a Juan que anuncie a la iglesia de Sardis que está muerta, le va a hacer algunas advertencias. Terminando con esta parte de Ezequiel, dice: así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. O sea que está anunciando que al final de la gran tribulación, no todo el pueblo de Israel, pero el remanente del pueblo de Israel va a tener vida espiritual, porque va a ser algo trascendental por el momento que se va a estar viviendo en esa fecha. Pablo nos dice algo al respecto de estar muerto, y dice a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 14 a 17, dice: por esta razón, Pablo dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Pablo le está mandando una carta a la iglesia de Éfeso, y le está diciendo que despierte, porque está dormido, que se levante, porque está entre los muertos. ¿Para qué? Para que lo alumbre Cristo. Entonces vemos que hay una secuencia del mensaje del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, en donde el Señor le habla en el Antiguo Testamento a la nación de Israel, pero en el Nuevo Testamento le está hablando a la iglesia, a nosotros. Aquí dice Pablo las siguientes palabras: a los pecadores y a los no creyentes. Porque la iglesia que está viva, no se le puede decir que despierte, que se levante de entre los muertos, porque está viva la iglesia, la que está viva. Pero como hay muertos, entonces a estos muertos, si están muertos, quiere decir que no han nacido de nuevo, y por eso están muertos. Mientras nosotros no conocimos al Señor, estábamos muertos en vida, muertos espiritualmente. Pero cuando venimos a Cristo, entonces nacimos a la vida eterna, resucitamos a la vida. Entonces la iglesia no puede ser la entidad a quien Dios a que Pablo le está mandando esta carta de que se levante de entre los muertos. Por tanto, dice: tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. No nos vamos a entretener mucho en esto, porque si no, no vamos a terminar la carta de Sardis. Pero solo quería traer estos contextos para que veamos que la Biblia toca el tema de la muerte espiritual de algunas personas que están dentro de las iglesias. Entonces el versículo 2 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, hablando el Señor a la iglesia, dice: sé vigilante, sé vigilante. Si no tenemos oídos espirituales y no vamos a prestar atención a las instrucciones que el Señor está dando, vamos a sufrir las consecuencias, como las sufrió la iglesia de Sardis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay otras cosas que están para morir.
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Se lo está diciendo a la iglesia. Uno puede preguntarse, hermano, y es lo que hay que hacer: ¿sobre qué aspectos tengo yo que ser vigilante? ¿Qué es lo que tengo que vigilar? Porque si no vigilo, entonces las otras cosas que están por morir, morirán. Porque no atendí la palabra de Dios. Triste y lamentablemente esto se está viviendo en muchas iglesias el día de hoy. No prestaron atención a la palabra de Dios y son iglesias, no todas, ni todos los miembros, pero muchos de ellos están muertos espiritualmente. Porque sus intereses no han sido las cosas de Dios, el oír la palabra de Dios. Ustedes saben a qué se refiere esta imagen. ¿A qué se refiere? ¿Cómo? ¿Qué pasó con el Titanic? Se hundió. ¿Ustedes saben por qué se hundió el Titanic? Porque no estaban vigilando. No estaban vigilando. ¿Qué debían de vigilar? El iceberg. Esa imagen nos ilustra cómo está el mundo. Es un Titanic. Y se creen, como se creían los diseñadores y constructores de ese barco, y decían que ni Dios iba a poder hundir ese barco. Así está la gente: no, Dios nunca va a hacer nada. O sea, eso es un mito, eso es algo religioso. Y adelante está el aire. Vamos a ver algo. Póngale atención y ponga atención a las palabras. El Titanic fue considerado el barco más lujoso e impresionante de la época. El capitán fue un hombre llamado Edward John Smith. Se sabe que era un cristiano metodista que estaba apartado de los caminos de Dios y era hijo de un alfarero. Antes del accidente, fueron advertidos varias veces por otros barcos de la presencia de grandes bloques de hielo en la zona, razón por la cual pusieron varios vigías que alertasen el peligro. El vigilante de turno la noche del accidente, Frederick Fake, quien fue uno de los sobrevivientes, dijo en su testimonio: todo estaba tan tranquilo, el mar estaba extremadamente quieto, yo diría tenebrosamente quieto. Era un espejo negro de agua debajo de la noche estrellada. De pronto miró y tenía delante de ellos un enorme iceberg. Gritó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Estaba ya demasiado cerca. El impacto era inevitable. El choque se produjo solo minutos antes de la medianoche. Después del impacto, lo primero que hicieron fue llamar al carpintero del barco, quien después de revisar y evaluar los daños, dijo lo impensable: no hay esperanza, el barco se hundirá en poco tiempo. Lo cual dejó estupefacta a la tripulación, que a partir de ese momento entró en estado de conmoción y pánico. No había suficientes botes salvavidas para todos. Se estima que solo una tercera parte. Y en el intento desesperado de ocupar un lugar en los pocos disponibles, la gente se mataba a disparos. Se enviaron señales pidiendo auxilio en clave Morse. Usaron el famoso código SOS, que a partir de aquí sigue siendo la clave más conocida. SOS significa: salva nuestras almas, salva nuestro barco, sálvanos o moriremos. Un barco llamado SS California estaba a solo 10 millas del lugar y, según sus oficiales, habían advertido por radio varias veces
veces a la tripulación del Titanic acerca del peligro. Estas advertencias fueron totalmente ignoradas, llegando inclusive en el último aviso a recibir insultos y pedidos de dejarlos en paz de parte del sumergible barco. Entonces, al ver que sus advertencias eran ignoradas y ser objeto de palabras hirientes, la tripulación del SS California tomó la decisión, junto con su capitán, de apagar la radio y retirarse a descansar. La radio fue apagada solo 10 minutos antes de que el Titanic chocara. Algo que es famoso y en lo que coincidieron varios sobrevivientes fue que la orquesta del Titanic estuvo tocando hasta el final. La canción que entonaban era el himno Más cerca, oh Dios, de ti. El barco se hundió aproximadamente a las 2:20 de la mañana, entrando en las aguas de Terranova. Murieron las 2/3 partes de sus ocupantes y solo 1/3 se salvó. Datos sin importancia, coincidencias, no lo creo. Estoy convencido de que el Señor les estaba dando, a través de este suceso, una voz de advertencia a la generación final al mundo de 100 años más tarde, al nuevo Titanic, a esta sociedad que una vez más se cree indestructible e insumergible. Hoy estamos asombrosamente bajo las mismas circunstancias. La diferencia es que el Titanic del siglo XXI no es un barco de 269 metros, es el planeta entero navegando en un mar de pecado e inmundicia. Oh, qué tardía sería la hora, cuando ya sin esperanza tengan que lanzar un desesperado SOS sin respuesta.